Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Vamos a hablar ahora con Eduardo Toñoli, que es concejal por el Frente de Todos, acá en la ciudad de Rosario. Obviamente no pensamos parecido, pero bueno, lo importante es que haya una charla que podamos cambiar ideas, que podamos cambiar ideas y a ver si sale algo que sume, ¿no? Algo constructivo. A ver si a medida que se van sumando, los que se van sumando quédense. Vamos a estar hablando con un concejal del Frente de Todos, Eduardo Toñoli. Así que va a estar lindo. Denme un segundo. Ahí lo veo a Eduardo, a ver si lo puedo sumar ya. Vamos a sumarlo por acá. Acá está. Ahí Hola estamos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho perfecto. Estoy acá en la oficina, recién terminamos la sesión. ¿Qué estuvieron? Bueno, antes que nada, te quiero agradecer que te tomes tiempo, que te tomes tu tiempo para hablar con nosotros, con lo que es el grupo joven de la Fundación Libertad. Eh, Somos, bueno, ya lo conocés, somos un grupo que defiende las ideas de la libertad, un grupo liberal, si se quiere decir. Ya sé que no vamos a coincidir en muchas cosas, pero bueno, siempre creo que lo más importante es que se respeten las distintas ideas, que se respete los diferentes pensamientos, la tolerancia. Así que nada, vamos a tener intercambio de ideas, pero siempre en el marco de que sea una conversación respetuosa como es los principales valores que tiene el liberalismo. Así que ya que muchísimas gracias, ¿sí? No, gracias por la invitación. Tengo que decirte que me sorprendió la invitación, pero y sobre todo después cuando vi el flyer y de más o menos la línea de los otros invitados e invitadas. Pero bueno, bienvenido sea esta posibilidad de intercambio y bueno, capaz que podemos demostrar que no ladramos o que no mordemos. Ladramos un poco, ¿no? Que no mordemos. Y bueno, intercambiar opiniones, ideas, en todo caso ver cuál es la mirada de cada uno de nosotros sobre esta coyuntura, a pesar de, como decías vos, que sabemos que estamos quizás en términos ideológicos, políticos, en la antípoda, ¿no? Bueno, Eduardo, a ver, me gustaría si te parece que empecemos de lo más grande a lo más chico, es decir, que empecemos un poco hablando más bien a nivel de cómo ves todo, cambiar un poco de idea a nivel nacional y después nos vamos acercando cada vez más a lo que pasa acá en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, porque bueno, también hay mucha gente que sigue al grupo que es de otras partes y por eso me gustaría también preguntarte primero por cómo ves la gestión de Fernández desde que arrancó con su manejo de la cuarentena? A mi juicio, una cuarentena bastante estricta, primitiva, eh, que sobre todo me parece que está matando bastante a la economía. La otra vez leía un informe que sacó la Cámara Argentina de Comercio que dice que ya cerraron, que van a cerrar de manera permanente 42.000 pymes, una locura, ¿no? Con todo esto de la cuarentena. Bueno, preguntarte qué es lo que vos estás viendo. Mira, en principio señalar que el escenario en el que se produce esta, esta pandemia en la Argentina es un escenario eh, que venía arrastrando una crisis económica profunda que atravesó la Argentina. Por supuesto, no vamos a coincidir en los orígenes seguramente de esa crisis. Desde nuestro planteo tiene que ver con las políticas del gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente, aun cuando también tenemos que aclarar que los grados de desigualdad que muestra esta pandemia o que ha puesto sobre la mesa esta pandemia. Quiero recordar que hoy hay 9 millones de familias en la Argentina que están cobrando el ingreso familiar de emergencia. Eso da cuenta
determinada estructura desigual en nuestro país, a la que no es ajena al mundo seguramente, pero bueno, hoy estamos hablando de la Argentina, que no solo se explica en los últimos 4 años, pero que sí entiendo que se ha profundizado en los últimos 4 años de políticas del gobierno de Macri. En ese escenario llega esta pandemia. La verdad que la discusión en torno a si las medidas de aislamiento son extendidas o no me gusta hablar de cuarentena, porque en realidad tenemos una característica en la Argentina, que es un país unitario, donde los medios de comunicación, que son los que suelen instalar la agenda, están fundamentalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, muchas veces se habla de cuarentena estricta, y se está hablando de las medidas del AMBA, cuando en realidad en la ciudad de Rosario, desde hace ya, la ciudad de Rosario, en el interior del país, desde hace ya muchos meses, hay un 80% de la actividad económica que está funcionando, ¿no es cierto? Ahora, Eduardo, Con deficiencia, sí. perdóname que te frene. Ahora, esto que mencionabas de cuarentena, acá a mí cuando dijiste eso, lo primero que se me vino a la mente fue el caso de Solange, de la chica esta que tenía ese cáncer terminal, que falleció y que el padre no la pudo ir a ver, porque las autoridades de Córdoba no lo dejaron entrar. Entonces, o sea, sí, a ver, cuarentena. A ver, es verdad, acá en Rosario veníamos con cierta libertad, pero esto evidenció algo, ¿no? O sea, y creo que los dos vamos a coincidir en que es algo gravísimo lo que pasó, que un padre no se pueda despedir de su hija. No, claramente, pero después de ahí sacar conclusiones de un hecho concreto, doloroso, hacer de eso una lectura sobre nuestra situación, y de ahí sacar conclusiones político-institucionales y hablar de infectadura, dictadura, etcétera, me parece un despropósito. Por supuesto que ese tipo de situaciones tienen que ser atendidas, y por supuesto que todas las situaciones dramáticas en términos personales que se producen alrededor de esta situación son precisamente atendibles y generan este tipo de escenarios, ¿no? Pero digo, vuelvo a las reflexiones que estaba haciendo. Decir si esta cuarentena es larga o no, cuando en realidad, cuando se habla de cuarentena, efectivamente se está hablando de las medidas que se está tomando en el AMBA. Por supuesto, estamos a las puertas hoy en la provincia de Santa Fe de retroceder de fase. Ahora, la discusión es cuál es el efecto de estas políticas en materia de salud. Y la Argentina, en el periodo del que estamos hablando, ha logrado ampliar enormemente su sistema sanitario. La provincia de Santa Fe solo duplicó sus camas críticas, duplicó la cantidad de respiradores, se preparó para un escenario que es el que vamos a entrar ahora, de una manera que si no hubiese tomado alguna de las medidas que tomó, no hubiese alcanzado, ¿no es cierto? Veníamos de una situación donde no teníamos Ministerio de Salud, hay que recordarlo, donde se había avanzado en una importante desinversión del sistema de salud. Aún así, nuestro país, que es un país que tiene una larga tradición en materia de salud, de educación pública, de presencia del Estado en esas áreas, aún así estaba más preparado que otros países de la región. Fíjate que hay otros países de la región que invirtieron mucho más de su PBI en la emergencia, porque lamentablemente estaban mucho más atrás en materia de salud. Repito, aún así, cuando veníamos en un franco retroceso en las políticas sanitarias durante el gobierno de Macri, se tuvo que tomar medidas para ponerse al día y que no pasara lo que pasó en su momento en Italia o en España, que por supuesto, hay que decirlo, los agarró sin las prevenciones que pudimos tener nosotros y otros países de la región donde llegó después el virus. Sí, nosotros tuvimos esa ventaja de ver la película 15 días antes de que viniera acá y demás. Ahora, Eduardo, yo a mi juicio, la cuarentena, o sea, la cuarentena no es la cura, no es la vacuna. La cuarentena, creo que la primera que hacen, los primeros 15 días, bueno, de última, está bien. Digo, les daba tiempo para un plan. Ahora, la realidad es de que en el medio
La economía la mataste porque hay números, son fuertísimos los números. En el primer trimestre del año te cae 5,4% el PBI argentino con 10 días de cuarentena. En el segundo trimestre te cayó un 20%. O sea, la caída es monstruosa, cierre de empresas, cierre de comercio. Y el virus, o sea, el bicho no se volvió a China, ahora lo tiene más que nunca. Y tuvimos que decían, bueno, el pico viene en mayo, el pico viene en julio, después el pico así, y así, así, así. Ya sé que hay una parte del país que pudo seguir funcionando, pero hay otra que estuvo bastante restringida, y en definitiva ahora, digo, quiero decir, la cuarentena, que es algo que para mí a veces le falta a la política, darse cuenta, digo, la escasez de los recursos. La cuarentena es un recurso escaso, no es algo de lo que podés abusar. Así como te diría que también la tolerancia de la gente también es un recurso escaso, porque pasa de que la gente al principio capaz que se guardó y de verdad tenía mucho miedo, que es otro tema que después podemos hablar, que para mí metieron un miedo excesivo con todo lo que fue esto, eh, se guardó y ahora ya está cansada, porque también importa la salud Bueno, mental, digo, eso es una aseveración tuya. A veces se dan por sentado algunas, algunas afirmaciones en los medios de comunicación o formadores de opinión, como es tu caso, con respecto al cansancio no de la gente y con respecto al miedo también. Porque en realidad hoy lo que está pasando es que todos conocemos a una, a dos personas, a tres, quizás a cuatro o cinco, que están infectadas, ¿no es cierto?, que tienen COVID. El problema es que Dios no lo quiera, pero la evolución de alguna manera de la pandemia indica que vamos hacia ahí. Quizás dentro de 10, 15 días todos conozcamos no a alguien que tiene COVID, sino a alguien que falleció lamentablemente, alguien de nuestro entorno, alguien cercano, del ámbito laboral, etcétera. Entonces, el golpe al PBI que pueda dar o no determinadas medidas de aislamiento en distintos países del mundo también tiene que ver con el lugar donde se encontraban esos países en ese momento. Y por eso hice referencia a que la Argentina estaba en un lugar de debilidad. Déjame que además continúe. La Argentina, a esa inversión del PBI al que hacía referencia, para de alguna manera morigerar el impacto de esa decisión, de esas medidas que entiendo que son correctas en términos sanitarios, pero que generan su impacto, en todo este periodo inventó, entre comillas, además de que ya venía existiendo la asistencia alimentaria producto de la crisis anterior, el ingreso familiar de emergencia, 9 millones de familias, los ATPs, que es la asistencia al trabajo y la producción con la que una enorme cantidad de empresas en nuestro país se siguen sosteniendo, el plan detectar, la suspensión de embargos para pymes, la no iniciación de ejecuciones fiscales, una serie de políticas, y me quedo corto porque son muchas más, que tienen que ver con la asistencia a la producción, al trabajo. pero Ahora, sí, vos me ibas a decir, perdón. no, no, Eduardo, está bien que sí, que a ver, que el gobierno hizo todo eso, IFE, ATP y todo eso, porque cuando decreta la cuarentena, obligaste a la población a producir cero, o sea, la obligaste, dijiste, se quedan encerrados, producen cero. Entonces, pero, Eduardo, vos sabés muy bien cómo generaron eso IFES o ATP. Lo hicieron con emisión monetaria, y la emisión monetaria, toda esa masa de dinero que antes no existía y que ahora está, porque esa plata, esos pesos que sacaron, antes no existía, ahora está, eso se va a traducir en inflación. O sea, y acá no voy Bueno, a... ese es un lugar común de las ideas que sostenés que no siempre se corrobora en la práctica. Pero, En primer lugar, pero déjame que termine con la reflexión a la que estaba señalando. El cansancio de algunos sectores, en algunos casos es válido y en general los sectores que más difícil, que peor la están pasando, que son los sectores que en realidad no viven del ATP o no sostienen su empresa con el ATP, sino que están viviendo del IFE, quizás son los sectores que menos han expresado ese cansancio en movilizaciones, etcétera, que tengo para mí, están mucho más movilizadas por posiciones ideológicas o ideologicistas o planteo directamente de impugnación de una gestión que son válidas, quiero decirla. Yo discutiría en todo caso las formas. ¿Por qué? Porque en un escenario de dificultades como este no me parece razonable
generar algunas movilizaciones como la que hemos visto en el Monumento, en el Obelisco, etc. Pero más allá de eso, de que pueda discutir la forma, es válido aun cuando la impugnación sea exclusivamente ideológica. Y además tengo que decir que posiblemente haya algún reclamo dentro de esas movilizaciones de alguien que efectivamente vive de su trabajo, de su pyme, de ser un empleado, de ser un autónomo, que son las que peor lo pasan porque no es el que tiene el sueldo garantizado con los ATP, etcétera, y que quiere expresarse, y está muy bien. Ahora, una cosa es eso, equivocado o no, con un reclamo justo o no en algún caso, y otra cosa es la presión de determinadas corporaciones, de determinados sectores de nuestra vida económica, que además paradójicamente están siendo sostenidos claramente y financiados por el Estado para poder seguir continuando, que a través de los medios de comunicación que les son propios, en general viene ejerciendo una presión que tiene que ver más con la política que con la realidad, al menos de esos sectores. Intentan soliviantar a algunos sectores de la población que efectivamente son las que la están pasando mal, y eso no hay que ser necio y hay que reconocerlo. Ahora, tenemos un Estado que, a diferencia de la gestión anterior, si nos agarraba la gestión de Macri en estas condiciones, yo creo, la verdad, lamentablemente, que estábamos en una situación de estallido social. Lamentablemente lo digo porque no iba a haber IFE, no iba a haber ATP, era una gestión que se desentendió de la economía real, de la economía Sí, real. pero esta gestión también se está desentendiendo totalmente de la economía real. Y te digo Yo por te qué. hice Primero, referencia a una serie de medidas que se están tomando. sí, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando la inflación el año que viene sea como lo y no es que lo digo yo, lo dicen muchos economistas de distinto color político, si se le querés poner, están hablando de una inflación que puede No llegar sé si a de tener distinto tres color dígitos. político, de un color político, pero está bien, no importa. Pero, y Yo lo he además, escuchado muchas veces a Javier Milei, a Esper, anunciando catástrofes que después no sucedieron. Lo que pase el año que viene discutiremos con el hecho consumado. Con el diario del lunes lo discutiremos. Hoy es que por hay un eso, gobierno que está enfrentando esta situación, y que, por ejemplo, ayer anunció medidas de incentivo a la industria, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el medio de esta crisis, medidas importantísimas en ese sentido. No las quiero nombrar porque, por supuesto, me las macheteé porque no me las voy a acordar de memoria, no, pero digo, para no hacer un raconto y un diálogo de sordo, ¿no? está bien, pero digo, a ver, Eduardo, acá hay cosas claras, o sea, yo te estoy hablando de números, yo te di números como por ejemplo que cerraron ya 42.000 pymes, eso es un número, eso ya está, o sea, está ahí, esto no es, ya no tiene color político, te estoy dando un dato. Otro dato es que cada vez que Argentina tiene una crisis económica como la que está teniendo, sale con 10% más de pobres. Alberto, yo lo escuché decir que de la muerte no se vuelve, es verdad, pero de la pobreza sí. No sé si en Argentina no se vuelve la pobreza, lamentablemente, porque cada vez que Argentina tiene una crisis económica, tiene 10% más de pobres. Se está hablando de que Argentina va a terminar este año con 50% de pobreza, es decir, de que de cada dos argentinos uno va a ser pobre. Entonces digo, acá hay datos que está bien, si uno no los quiere mirar o no los quiere escuchar, que no lo haga, pero acá son cosas clave, o sea, vos emitís, va a tener inflación, ¿por qué no? Decime si no, ¿por qué no tendríamos inflación? ¿Por qué no iríamos a tener inflación? ¿Porque tengas precios cuidados y todo eso? Eso no existe. O sea, eso te dura un tiempito, el tiempo que podés controlar eso. Después es imposible controlar todos los precios de una economía. Mirá, vamos a ser claros, porque voy leyendo algunos comentarios que van haciendo ahí. La Argentina viene en una situación de crisis, no viene del mejor de los mundos. Efectivamente, y déjame hablar, porque creo que está por intervenir de nuevo. No, me Efectivamente, estaba acomodando el pelo, me estaba ah, acomodando el pelo. efectivamente, después de cada crisis cíclica que ha pasado en nuestro país, se sale en general con más pobres. Efectivamente también esas crisis en general han tenido que ver con la aplicación de recetas de ajuste que se promueven desde fundaciones como la que tienen ustedes, desde política, pero digo, hay que hacerse cargo de esa historia en la Argentina, porque el programa que llevó Mauricio Macri, yo no sé si ustedes lo siguen defendiendo, yo escucho a algunos liberales que dicen, bueno, eso no fue liberalismo. Es que no fue liberalismo. Bueno, por eso digo, esa es una interna de ustedes, no me voy a meter. Pero efectivamente
no terminó siendo un programa de ajuste en toda la regla, porque hubo una resistencia de los argentinos y de la Argentina, hubo una resistencia importantísima. Cuando se quiso avanzar en la reforma previsional, Sí, le tiraron no sé cuántas toneladas de piedra al Congreso cuando en fuera un de los jubilados. triunfo pírrico en la legislatura o en el Congreso de la Nación, digo pírrico porque se ganó con los votos, el gobierno ganó con los votos, pero no en la opinión pública. Después venía algo que también vienen proponiendo ustedes, que es la reforma laboral, de Sí, regular claro. algún marco normativo que ustedes creen, porque ustedes señalan que el problema de la Argentina es el costo laboral. Lo que venía era eso, y efectivamente no vino, no porque el gobierno de Macri fuera un gobierno populista, como el que le escuché decir a algunos liberales extremos, sino porque hubo una resistencia a ese tipo de política. Nosotros entendemos que esto se sale con mayor incentivo a la industria, con mayor inversión. Nosotros entendemos que se sale con más Estado, pero también con más Pero, comunidad y con más economía real, no con el proceso de endeudamiento y fuga que promovió el gobierno anterior, de endeudamiento y sí, fuga que promovió el el gobierno, gobierno anterior y que vino y el default, esa palabra tan temida por ustedes, que promovió el gobierno anterior y que vino sobre este gobierno. Porque bueno, este gobierno, por eso mismo, sí, pero tardó en nueve las meses en bases, solucionarlo y cerró con lo que querían y cerró con lo que querían BlackRock. Cerró con el número, o sea, tardó 9 meses en solucionarlo y puso la este firma gobierno en lo el número que solucionó. quería Nosotros BlackRock. estábamos en default, este gobierno lo solucionó y permitió que lo que pensemos de aquí en adelante no esté condicionado por los próximos años por la cancelación de deuda. Entonces, en ese marco, en una pandemia que es un escenario excepcional, porque no es algo conocido hasta ahora en la historia reciente de nuestro país, que estemos en condiciones de afrontar sin las tasas de personas fallecidas, lamentablemente, es duro hablar de esto, que han tenido otros países que para ustedes siempre han sido modelos, como por ejemplo Chile, y quiero decir Pero, que Chile Eduardo, tiene ¿vos pensás tres que veces Argentina más. no va a tener los contagiados y los muertos de Chile? ¿Pensás que no? ¿Con lo que se Creo que viene ahora? estamos en condición, creo que estamos en condiciones de que no sea así tan dramático. Estamos en Ojalá que no sea condiciones. así. Todos queremos Ojalá eso. que sea así y espero que no haya sectores políticos e ideológicos que estén No, apostando a eso. no, 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 no lo nadie. digo por ustedes, pero lo he visto en periodistas, digo a Diego Pero, Leu, etcétera, festejando los números infectados, Eduardo, etcétera. el gobierno anterior se endeudó. Para un liberal no te tenés que tomar deuda. O sea, yo soy liberal, yo no quiero que el gobierno se endeude. Ahora, ¿sabés por qué se endeuda? Porque siempre los argentinos gastamos más de lo que nos ingresaba. O sea, la diferencia entre gasto e impuesto. Entonces, ¿cómo financiar ese déficit que hay entre los gastos y los impuestos? Subiendo impuestos, Argentina es uno de los países que tiene las mayores presiones fiscales del mundo, Pero emitiendo, como está haciendo este gobierno ahora, que nos vamos a pegar una flor de piña con la inflación del año que viene, o tomando deuda esa y es después una terminando en default Para con que estoy Macri. buscando, justo estaba mirando un cuadro de déficit y deuda, eh, y este es el periodo de Macri, este último. Sí. O sea, la deuda no fue para sostener el déficit. La Pero deuda Eduardo, fue, yo no entiendo la gestión de Macri en lo económico. Para mí fue un no, fracaso Macri en lo económico. O no, es sea, que para mí no fue un fracaso. Para mí fue un fracaso en términos sociales, en términos fracaso para los sectores del pueblo argentino que viven de la producción y el trabajo. Para los sectores de la especulación no fue un fracaso. pero, pero, Para, pero, para los Vicentín, por ejemplo, para pero Vicentín no Vicente, fue un fíjate lo fracaso. que. Pero ahí te metiste, ahí Eduardo diste en el clavo. Hablaste de traer inversiones, porque el país obviamente, en No, no eso dije de traer inversiones, no, dije de inversiones. de que se invierta, listo. Hablaste de que se invierta, es lo que necesita un país para crecer, ¿no? Inversión. ¿Quién va a querer invertir si por ahí agarra y a Alberto Fernández se le cruza la loca idea de agarrar y decir que quería expropiar Intervenir Vicentino? O sea que una deuda privada iba a pasar a ser 1.350 millones de dólares tenía deuda Vicentín. Una deuda privada iba a pasar a ser una deuda pública, además con la mala experiencia que tiene el Estado gestionando empresas. Quiero decir, Aerolínea Argentina, desde que se estatiza en el año 2008
hasta ahora, hasta 2020, perdió arriba de 7.000 millones de dólares. Aerolínea Argentina, uno de los años de Cristina, perdía 2 millones de dólares por día, ¿me explico? Y después mirá cómo gestionaron también YPF. Entonces digo, el Estado gestionando empresas ha Vamos por sido partes. un verdadero desastre. Vamos por parte. Vale. Vicentín, que es una empresa que fugó una cantidad importante de recursos públicos, Que sin a duda la vos que la el conocés, Estado... vos la conocés mejor que Alberto, porque Alberto cuando le dijo que le iba a No, estatizar, usted, la pronunciaba mal. perdón. Ustedes la conocen mucho mejor que Alberto, que yo, porque fue financista de ustedes, Vicentín, ponía recursos y la Fundación Libertad además promovía a Nardelli para candidato a gobernador de esta provincia, entonces la conocen bien, entonces La fundación indirectamente, no promovía a la Ardeli, pero bueno, está bien, no importa, pero está bien. bueno, en ese momento era público que la Fundación Libertad impulsaba, o no sé, No, por lo menos no lo desmintieron. Nardelli era una persona llegada a la fundación que sí, que era Vicentina era una empresa socia de la fundación, no tengo un problema en Exactamente, decirlo. financiaba, era parte de la empresa que financiaban a la fundación, por lo tanto ustedes también recibieron recursos del Estado vía la empresa Vicentín. Esta empresa hoy, que va camino al peor de los fracasos y de las quiebras, porque va a dejar un tendal de productores, lo que intentó hacer el Estado Nacional, con la intervención luego de otra propuesta del Estado Provincial, es bajo el formato que se pudiera, poder evitar que terminaran en esta situación. Evidentemente, así no lo quiso la justicia y se avanzó en otro Y tampoco la sentido. sociedad, tampoco la sociedad, Perdón, no Y la pero entonces, sociedad. Hay una parte de la sociedad que bueno, seguramente tiene una visión, otra parte, y hay un proyecto político, económico, que ganó en las urnas y que consideró que esa era una vía posible. Después, es subjetivo, vos dirás que había mucha gente repudiándolo y que no quería ir ese camino, otros diremos otra cosa. La única forma de dirimir estas cosas... que el Estado, vos hablaste de que el Estado venía en una situación delicada, ¿o no? Me lo dijiste antes. Me lo dijiste que Sí, venía mal por la... claramente. Listo, ¿está bien que el Estado entonces se haga cargo de una deuda privada? O sea, que la tenemos El que Estado pagar acá, todos los argentinos. perdón, el Estado intentó, digo intentó porque ahora ya no lo logró por estas No, pero decisiones lo quería judiciales, hacer. intentó no hacerse cargo de la deuda, intentó rescatar a la empresa, ahora está como antes, el Estado puso mucha plata en esa empresa y eso fue a parar a las fugas, al bote de Nardelli, a la joda que se mandaba, etcétera. Lo que buscó es intervenir de una manera donde se garantizara que esa intervención del Estado en esa empresa pudiera permitir que cobraran los acreedores, que son cientos y miles de pequeños productores, Sí. que el Estado pudiera cobrar sus acreencias, ¿Y quién iba a pagar la deuda? ¿Quién iba a pagar la deuda de Vicentín si el Estado la estatizaba? No, es una empresa que si no fuera por la intervención de estos señores que la venían conduciendo, Pero, es una empresa totalmente viable que podía seguir funcionando y que podía cubrir sus deudas en el tiempo, ¿no? Eduardo, el Estado, primero que el Estado no hace, o sea, el Estado no genera riqueza, o sea, el Estado vive gracias a que tiene gente que pone el lomo, que labura y que paga los impuestos y por eso el Estado hace las pocas No, pero cosas está que hace. equivocado. Esto es una concepción preconciliar del Estado. El Estado también genera a través de decisiones riqueza, ¿En qué? genera ¿En a qué? través de distintas decisiones, valoriza determinada actividad o no, pone prioridades, desarrolla el sistema científico-tecnológico, todo eso es generador de riqueza. Acabamos de lanzar un Pero esa satélite al plata, espacio en una política que, pero esa plata salvo sale de los impuestos, Eduardo, no es que la generó el Estado, que funciona el el Estado, Estado, pero así el funciona Estado, el Estado. ¿Qué te tengo que explicar algo básico? Así funciona el Estado, funciona en un marco donde los impuestos están para algo, sirven para algo. Entonces, por supuesto que el Estado genera condiciones para que determinados sectores, para bien o para mal, ¿no es cierto?, puedan avanzar o en algún caso retroceder por alguna decisión del Estado. El Estado siempre interviene. Puede intervenir en función de los intereses de los sectores de la economía real, de la producción, etcétera, o puede ser un Estado, porque ustedes no son anti-intervencionistas, ustedes quieren que el Estado
intervenga en No, función de determinados intereses. Eso no, es lo yo que no quiero pasó que el Estado con intervenga en nada, Vicentín. no. Ustedes Eduardo, no, yo pretendían no que el quiero que... Estado la ponga, ustedes No, pretendían que el Estado no, eso- la Eduardo, ponga, eso y ya si es... la puso el Estado. Pero sí, Eduardo, ¿yo cómo voy a querer... Entre otras cosas, ¿no Eduardo, creés que por la Vicentín, intervención y el lobby de Vicentín se fundaciones tenía como que... ustedes? No, no, Vicentín, si se tiene que fundir como cualquier empresa que hizo las cosas mal. El liberalismo no es salvar empresas, el liberalismo no es agarrar y que eso que vos hablas son empresarios que transan con el Estado o lo que quieras a lo que te estás refiriendo. El No me está liberalismo no es diciendo, está agarrar... hablando así de un socio de ustedes, ¿eh? No, Me está no, no, diciendo no, que... no, no. No estoy hablando en general, no estoy refiriéndome al caso de Vicentín. No, no, no me estoy refiriendo al caso de Vicentín. El liberalismo no quiere que el Estado intervenga. El liberalismo lo que te dice es que la empresa compita con reglas de juegos claras y estables y que las empresas que ganen y que las empresas que pierdan se fundan. ¿Yo cómo voy a querer que el Estado salga a salvar una empresa? Ni a Vicentín ni a nadie. Está No, no, bien, de todas maneras, está muy bien, ya conozco la idea que ustedes propugnan. No son esas ideas las que llevaron a algunos países de capitalismo de los países centrales al lugar donde tienen. Te- todos te- los, pero todos no, los no, no, países, no, te puedo los explicar que principales países no. del mundo tienen Pero, libertad económica, pero todos, pará, los países más vos me ricos. estás, déjame hablar, déjame Sí, hablar. Esos países llegaron al lugar donde llegaron, primero por algo que se llama acumulación primitiva del capital, que bueno, es muy largo de explicar, pero seguramente vos conocerás. Y segundo, llevando adelante políticas proteccionistas que los llevaran al lugar donde estaban. Después, que esos países propugnen o promuevan políticas para los países, por ejemplo, de nuestra región, más liberales, más de corte libertario, como le gustan llamar a ustedes, bueno, eso tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que han tenido para instalar determinados lugares comunes, tópicos, los recursos que han puesto para eso. Te recomiendo un eh, libro después vos me recomendás otro. Yo te recomiendo un libro y un documental de Naomi Klein, para no recomendarte algún autor de nuestro pensamiento nacional, porque vas a pensar que quizás no está a la altura en términos académicos, que me parece muy importante, se llama La doctrina del shock. Y cuenta, por ejemplo, el efecto de las políticas promovidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Chile, a través de la incidencia que tuvo la escuela de Hayek, la escuela que ustedes, de Friedman, etcétera, que ustedes defienden, la incidencia que ha tenido esa política en Chile. Por supuesto, primero se instalaron a través de una dictadura cívico-militar, como en la Argentina, con Martínez Odo en su momento. todos los Sí, indicadores de Chile nos dan mejor que a nosotros, todos. No hay uno que nos andá dé a peor. preguntarle cómo le está yendo a Chile en esta situación, cómo es su sistema de salud, cómo es su sistema Sí, educativo, sí. cómo es un país donde la inmensa mayoría de la población no puede acceder a la ¿Y por, educación, y por a qué la, todos a la, por qué todos los indicadores le están dando mejor que Argentina? los Todos. ¿Por qué indicadores. Chile? Y todos los indicadores Estamos hablando de económicos. indicadores de bienestar humano, estamos hablando, por ejemplo, de Son coeficiente de indicadores Gini, por económicos. ejemplo, que más o Exactamente. menos Le da mejor. que más o menos puede dar cuenta del bienestar. Estoy diciendo que no tienen ni salud pública, ni educación pública, por lo menos no como la conocemos nosotros, y eso para mí es un indicador de Eduardo, bienestar o no de una población, no si cierra los Eduardo, numeritos en la maquinola. educación pública, digo, estaba hablando de educación pública cuando los pibes desde que arrancó el año no tienen clase prácticamente. Los pibes que No, van a bueno, pero en educación casi primaria y ningún lugar del secundaria. mundo están teniendo clases, en casi ningún lugar No, del mundo están teniendo clases presenciales. Y si están teniendo clases, no desconozcamos la labor de los docentes, con todas las dificultades que tiene y reconociendo con no sueldos están, atrasados, pero no están etcétera, que pidiendo siguen desarrollando su en la tarea. universidad, mira, yo te digo, para mí la primaria y la secundaria pública dejan mucho que desear. La universidad me parece que está mejor. Ahora, en universidades públicas, en algunas, en la de medicina están rindiendo, por lo menos acá en Rosario están rindiendo. En otras no están pudiendo rendir. Un montón de Pero gente que le han hecho atrasar un año. ¿Cómo puede disculpame, no ser sé que no de qué puede? universidad está hablando, yo soy docente universitario, la Facultad La de comunidad, Humanidades, por ejemplo, la estamos de tomando economía. La de exámenes. economía no están pudiendo rendir. No están pudiendo Bueno, rendir. desconozco el caso particular. El sistema educativo en la Argentina, con todas las dificultades, y sin que sea de manera presencial, eso está claro, pero no es así, que yo sepa, hasta en casi ningún lugar del mundo, salvo experiencias muy puntuales,
se está haciendo de manera remota, ¿no es cierto? Se está llevando de manera remota. Entonces, pero digo, vuelvo a la comparación con Chile. Chile tiene por cada 100.000 habitantes, en este momento 60 fallecidos, 61 fallecidos por cada 100.000 habitantes, 3 veces más que en la Argentina. ¿Ese es el éxito del modelo liberal? ¿Ese es el éxito? Y la situación en términos económicos y del PBI, etcétera, en todos los lugares, dependiendo de dónde arrancaron, es muy similar, salvo dos países del mundo que van a tener superávit. Eduardo, la caída económica no se da por la pandemia, la caída económica se da por las cuarentenas, no es lo mismo. Vos, no, pero la estás caída... equivocado. No, estás equivocado porque en el mundo hay, con distintas medidas de cuarentena, hay caídas brutales de los PBI. Hay solo 2 países del mundo que van a tener superávit. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? pero caídas Y además, mucho repito, menores, no caigamos en la idea, discúlpame, y con esto cierro, no hablando. caigamos en la idea, le agradezco a Gonza 6 que dice que soy un ñoqui. No te preocupes por eso, Eduardo, porque... No, pero me río, pero además veo, hay un debate porque aparte, hay un debate interesante en el chat, porque aparte intervienen, como me conecté yo también desde mi cuenta, estamos los dos conectados, intervienen ideas distintas que es más que interesante. Y está perfecto. Espero que quede ahí para después leerlo todo, ¿no es cierto? Que quede colgado después. Te decía, no caigamos en el planteo de que esto es una cuarentena, o esta idea que es una cuarentena que no tiene fin, porque repito, la idea de la cuarentena más estricta y cerrada se ha producido en el AMBA. El resto del país, quien más, quien menos, ha tenido una inmensa apertura de actividades si al económicas. principio no había actividad, en abril no había actividad, en mayo no había actividad. En principio, por supuesto, ni acá ni en un montón de lugares del mundo. Pero Eduardo, en 2 meses un bar se te funde. Lo mismo que le están haciendo ahora acá en Rosario, que agarraron y a los tipos lo hacen cerrar a las 7:30, ya no hay actividades, todos los bares de Rosario se te van a fundir. ¿Vos qué pensás, Eduardo? Me hablas de economía real, pero por el otro lado, ¿qué te pensás? ¿Que van a sobrevivir con un menú ejecutivo? ¿Vendiendo a la mañana un menú ejecutivo al mediodía? A ver. Primero que posiblemente, y es de público conocimiento, se vaya aún más atrás que eso. Lamentablemente, hay que decirlo. Matar la economía, lo peor que puede hacer Lamentablemente. ¿Cuál es tu propuesta? Ahora vos decime cuál es tu propuesta, porque yo ya la dije la mía, la planteé, mi mirada sobre esto. Vos sos muy crítico de las medidas que se toman en términos sanitarios. ¿Cómo hacemos en este escenario y con estas actividades, porque hay otras que van a seguir funcionando, hay actividades que no están funcionando de hace tiempo, se sabe porque significan la concentración de una enorme cantidad de gente. A mí me encanta ir a la cancha, por supuesto que no puedo ir, y seguramente eso genera, quizás no los clubes más grandes, pero sí muchos otros clubes que estén en una situación de zozobra, claramente, y hay así un montón de sectores que están pasando esa situación, como un montón otros, muchos más, que están en plena actividad. ¿Cuál es tu propuesta para que de alguna manera no se dispare definitivamente en algo incontrolable y que sobrepasen la capacidad de las camas críticas, por ejemplo, y que el personal médico tenga que elegir entre ponerle el respirador a uno u otro, en este escenario con respecto a esos sectores de la actividad económica? Yo realmente me gustaría, porque quizás de esa propuesta salga algo que haga que Pablo Hapkin, Omar Perotti y Alberto Fernández digan, bueno, no, está bien, vamos a dejar esta actividad funcionando. Eduardo, mirá, primero me gustaría, antes que nada, me gustaría que los dirigentes políticos reconozcan la inoperancia que tuvieron, porque nos tuvieron 4 meses encerrados, a gran parte del país, a todo, para que se funda la economía, y al final, ahora... No, pero estás diciendo algo que no es así, porque las medidas que se tomaron tenía que ver con ganarle tiempo a esta situación de pandemia. Y cuando vos decís, el pico no venía, el pico no venía, 4 meses necesitamos para ganarle tiempo. 4 meses necesitamos. Veníamos de un país sin ministerio. No, pero
que se fundió toda la actividad económica es una aseveración tuya. 42.000 Es una aseveración tuya. No, te estoy Es dando un una número. aseveración tuya. No sé dónde afirmar que son 42.000 pymes. Pero Es la una Cámara aseveración Argentina tuya. de Comercio, Eduardo, te lo estoy diciendo un dato de La ahí. Cámara Argentina de Comercio no es un órgano oficial. Entonces, en ese marco, durante todo este periodo, la provincia de Santa Fe, te doy un número concreto, la nación logró hacer 12 hospitales modulares en todo el país, logró también duplicar las camas críticas, los respiradores, etcétera. La provincia de Santa Fe lo mismo. Y además, con un montón de programas que, como dijo alguien ahí, seguramente, no estoy diciendo que todo esté bien, seguramente son insuficientes, ni tampoco estoy diciendo, porque el gobierno que pasó, ya pasó, Eduardo, terminó. El 10 de diciembre terminó. Ahora, con la situación que se estaba, había que hacer algo y había que tomar una decisión. Esta es la decisión que se tomó de intentar hacer un equilibrio entre actividad económica, por eso digo que la inmensa mayoría del país, después de 2 meses, no de 4, empezó a abrir un montón de actividad económica, incluso menos, acá por ejemplo. Abril, mayo, los últimos 10 días de marzo. Lo que Eduardo, pasa es que vos tenés la cabeza en Buenos Aires y reproducís no, muchas pero de las acá cosas pasó, que se dicen pero en Buenos Eduardo, acá en Aires. mayo estábamos así también, o no estábamos así en mayo. Muchas de las cosas que se dicen en Buenos Aires, que es una cosa increíble, porque digo, no es tu caso en este caso, pero digo, uno escucha comunicadores que te dicen, te hablan de cosas que están pasando en Buenos Aires. Entonces, en la inmensa mayoría del país, esa actividad no se cerró Eduardo, totalmente, no se se puede, fue abriendo mucho más Eduardo, rápidamente. no se puede cortar de nuevo la actividad económica como la quieren volver a cortar acá en la provincia de Santa Fe, porque vas a fundir absolutamente todo, Eduardo. Bueno, Tenés pero que ir a la esa es la pregunta responsabilidad que te hago. individual. Y te estoy respondiendo, tenés que ir a la responsabilidad individual. La política tiene que fomentar la responsabilidad individual, tiene que fomentar el distanciamiento social y demás, pero basta de prohibiciones, porque si no lo único que estás haciendo es matar a la gente de hambre, porque la vas a matar de hambre, porque el IFE no alcanza, el IFE son 10 lucas, no va a sobrevivir una persona con el No, IFE. nadie sobrevive con De Luca, en eso estamos de Bueno, acuerdo. En bueno, eso estamos de acuerdo. Por eso y hay, además te doy por eso, datos. sí, pero por eso hay toda una cobertura. Efectivamente, con el IFE no vive absolutamente nadie. Por eso hay toda una otra cobertura que no tiene que ver solamente y exclusivamente con el IFE. Por eso te marqué una diferencia. Si no Sí, existiera todo esto que quizás desconoces, pero que me te me invito a hablás de conocer. AUH, de todos los planes me está hablando. Todo No, 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 eso, no. La UH no es un plan. el No es año, un plan. Es el salario bueno, familiar para la los asignación, trabajadores informales. Es el salario está, familiar y es previo a esta situación. Pero está bien. también genera una cobertura. Todo eso que el Estado ahora lo está dando, porque al Estado obviamente le cayó la recaudación. Bueno, le cayó la recaudación, por eso se te agrandó lo que es el déficit fiscal. Todo eso que el Estado lo está emitiendo. Entonces, si ustedes me dicen que el Estado va a salir a salvar a la población emitiendo para el año que viene pagarle a los pobres y a toda la población entera, a todo el pueblo argentino, con 80% de inflación, 90% de inflación, bueno, ahí te digo que no, la verdad que no, que por eso me gustaría que vayan a la responsabilidad individual y que cortemos de una vez con este paternalismo estatal, porque el Estado no es mi padre. Entonces, lamentablemente, yo como liberal, tengo que decir de que para mí el mayor bien es la libertad. Hay mucha gente, lamentablemente lo digo, que está dispuesta a sacrificar parte de su libertad a cambio de una supuesta seguridad, y lo hago así entre comillas, que el Estado te da. Y la realidad es que, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo estaba el Estado cuando arrancaba todo esto? Había 8.500 camas de terapia intensiva en Argentina. ¿Sabés cuántas eran del sector privado? 6.000. 2.500 eran del sector público. Entonces, después hablan de Estado presente. Ahí tenés el Estado presente. O sea, mirá lo que es. Y esto no viene del gobierno Pero está Macri. muy bien, pero me está dando la razón. Pero me está dando la razón. Pero vos desconocés que hubo una desinversión durante el gobierno de Macri. Vos desconocés que hubo una desinversión en materia de salud. Vos desconocés que el gobierno de Macri promovió el endeudamiento del Estado argentino, no de manera virtuosa. Yo no le tengo miedo al endeudamiento. Vos sí, yo no le tengo miedo al endeudamiento, siempre que sea con un sentido virtuoso. Pero déjame hablar. Siempre que sea con un sentido virtuoso. El Estado Nacional, durante el gobierno de Macri, se endeudó, pero se endeudó para fugarla. De eso no hay duda, está demostrado, eso va a implicar, y si la justicia en nuestro país avanza en un sentido efectivo,
tiene que implicar responsabilidades penales Sí, de quienes hicieron a esto, muchos, ¿no? A muchos, ¿no? Porque estaba hablando a de todos los Macri, me que está tengan diciendo, que ser. de Cristina no decís nada, con Lázaro Báez, de todo A, eso no hablamos. a todos los que tengan que ser, a todos los que tengan que ser. Si efectivamente hay procesos judiciales donde está involucrada la expresidenta de la Nación, Pero yo estoy de acuerdo. Para mí tiene que ir todo en cara, todo lo que efectivamente tiene que hay ir en cara alguna tiene que ir en responsabilidad cara. penal por algo, seguramente le tocará. Ahora, lo que no hay duda es que hubo un proceso de endeudamiento y fuga que significó para nuestro país una situación de ajuste dificilísimo Pero, Eduardo, vivido durante estos años. el Vos me estás dando la problema razón con económico viene respecto de al sistema antes de de salud. Macri. Pero, Eduardo, ¿me va a decir que el problema de Argentina viene con Macri? Por favor. No, el problema de Argentina, el problema central de la Argentina nace el 16 de septiembre de 1955, hace muchísimo tiempo, cuando una dictadura cívico-militar se instala en nuestro país, derroca al gobierno de Perón y nos decide, en el marco de un proceso dictatorial, meternos en el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Para Ahí mí, bueno, empieza el problema de la... para mí arrancó con Perón el problema, pero bueno, es obvio que en eso Sí, no vamos a... ya sé, por eso te lo digo, es una provocación lo que estoy haciendo. Ya sé porque en el Consejo lo tengo a Agapito Blanco, a Roy López Molina, etcétera, que siempre empieza porque 80 años de problemas, etcétera, etcétera. Para mí, todos los problemas que tiene la Argentina empezó cuando derrocaron a este señor que está acá atrás. Y lo digo, y otro día lo podemos discutir porque me parece que si no, nos vamos Eduardo, a ir... escúchame, Sí, ¿te parece que nos metamos un segundo en Rosario? El dale, tiempo que nos queda. dale. Eh, bueno, a ver, ya habíamos un poco mechado un poco con Rosario. A ver, a mí me interesaría saber, porque justamente a mí de verdad me da mucho miedo que volvamos a ir para atrás y que algo que probablemente venga, por todo lo que es la actividad económica en Rosario, ¿no? Por los bares, por los kioscos, por todos los comercios, por todas las pymes. Por eso te decía que para mí la solución es de que todos los políticos de los distintos niveles hagan, Mm. que no metan provisiones, que no metan algo estricto, una cuarentena, que no metan nada, que dejen que la gente pueda seguir dedicándose a su actividad laboral, que es lo que le va a permitir poder comer y demás, y que vayan a responsabilidad individual y que fomenten eso, que digan, che, cuídense y eso no estoy en contra, ¿cómo voy a estar en contra que digan eso? Pero ese es el tema. Y después, yo lo que te quería preguntar, que me imagino que estarás en tema, es de lo que pasó con la empresa Racini, la empresa que se dedica a los materiales de construcción, y todo el quilombo que tuvo con el sindicato de camioneros, Mm. que desde el 8 de, creo que era el 8 de junio, estuvo 2 meses con problemas de piquetes. De hecho, la GUM le administró un piquete al sindicato de camioneros. La empresa entró en liquidación, ahora salió un juicio a su favor, porque lo querían obligar a lo que es la conciliación obligatoria con estos 18 trabajadores que estuvieron haciendo amenazas, todo. Después hay audio de WhatsApp y todo de eso, de estos trabajadores. Y yo acá al Estado, ya que hablar siempre del Estado, yo al Estado no lo vi presente. De hecho, lo vi al Ministerio de Trabajo, que se declaró incompetente, se lavó las manos y después lo quería obligar a la conciliación obligatoria. ¿Dónde está Roberto Zuckerman en este caso? ¿Qué te parece el caso de la empresa Racini? Porque primero quiero saber si digo, yo creo que vos estás a favor de la iniciativa privada, imagino, ¿no? De todo esto de empresas, de emprendimientos y demás. Entonces, quiero decir, para mí lo que va a sacar a la Argentina adelante, lo que dice Alberto de poner a la Argentina de pie, va a ser justamente la Mm. iniciativa privada que crea empleo, que crea puestos de trabajos genuinos y demás. ¿Qué te parece cómo se manejó el Estado con el tema de Racini? Para mí fue un desastre, ¿eh? Pero, Mira, la verdad que yo no conocía en profundidad el tema hasta hace 2 sesiones en el Consejo Municipal, donde el bloque del PRO, o los dos bloques del PRO, porque ustedes tienen más pelea bueno, ustedes no, porque está bien, perdón, eh, el PRO en este caso, y, los dos bloques del PRO presentaron iniciativas, querían sacar iniciativas sobre tabla sin que estuviéramos informados demasiado del tema, porque te explico rápidamente, vos lo sabrás, quizá algunos de los que están ahí no, sobre tablas es sin que pase por las comisiones, quisieron sacar una declaración de repudio al sindicato de camioneros por lo que estaba pasando en Racini. Nosotros
Ese día llamamos rápidamente al Ministerio de Trabajo para tener alguna información y saber de qué se trataba, y ahí nos enteramos que en realidad hay 3 procesos distintos judiciales. Uno de Sí. encuadramiento que tiene que ver con divergencia de 3 sindicatos sobre en qué sindicato está encuadrado o no, que tiene consecuencias concretas sobre el salario de los trabajadores, porque no es lo mismo estar encuadrado en empleado de comercio o en camionero, porque tienen convenios colectivos distintos. Otro, que es una denuncia penal por el bloqueo, efectivamente, de la empresa, y otra que tiene que ver, y ahí sí es donde le toca intervenir, y por eso dicta la conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo de la provincia, y ahí vos preguntabas dónde está Roberto Zuckerman, está ahí dictando la conciliación obligatoria, que tiene que ver, que para mí es lo más importante en este caso, con la cesantía de 18 trabajadores. Vos sabés que hay un decreto nacional. No, pero la cesantía no tiene que ver con eso, la cesantía es previa. La cesantía está prohibida en nuestro país por un decreto nacional. Entonces, partamos de la base de que deja cesante a 18 trabajadores. Todo lo otro, yo no me voy a hacer cargo ni voy a defender la amenaza de absolutamente nadie, por supuesto. Ahora, tampoco deberían, quienes dicen estar a favor de la iniciativa privada, yo también lo estoy, deberían defender que alguien viole un decreto que está vigente, que prohíbe que se expulse a los trabajadores de su fuente de trabajo. Me parece que lo mejor Pero esto fue porque de un día para el otro le hicieron un piquete en la puerta de las empresas. Pero eso no lo habilita, es un conflicto gremial. Pero había amenazas. A Verónica le mostraron un chumbo, ¿me entendés? Una mujer le mostró, a la dueña de la empresa le mostró un chumbo. Y hubo amenazas. Para eso hay una causa penal. Y habrá sido 1, 2, 3 o 5, no los 18, cesanteado por una cuestión que es por el reclamo y no por la amenaza de 1, 2, 3, repito, no conozco la causa penal en detalle y no sé si exactamente son las mismas personas, las 18, que están imputadas en una causa penal, que además siempre puede ser también una herramienta para intentar echar a algún trabajador, porque todos sabemos cómo se manejan esas cosas. Entonces, en ese marco, ni yo voy a defender cualquier cosa en el marco, por más justo que sea el reclamo gremial, ni creo que nadie tiene que defender que alguien viole un decreto vigente que prohíbe las cesantías, fundamentalmente por el escenario crítico que estamos viviendo, ¿no? Bien, pasemos, si te parece, a hablar lo último del tema inseguridad, porque creo que, y te lo digo de verdad, ya, a ver, tratando de salir un poco de mis ideas, te lo digo como un pibe que vive acá en Rosario, tengo 27 años, bueno, ahora no se puede mover mucho porque hasta las 7 y pico, ¿no? Pero me refiero en general. La inseguridad en Rosario es bastante heavy. Y la verdad que hay veces que da miedo de salir a la calle, te da miedo caminar. Es increíble lo que ha pasado en este último tiempo. Han robado celulares a rolete por el centro, ya más de 100 muertos, más de 100 homicidios. Y a mí sobre todo me impactó mucho ver a la fuerza de seguridad que estaban a veces pendientes de desactivar alguna juntada clandestina, que se juntaban 8 o 10 amigos o más, lo que sea, así por el tema del COVID, o vi que incluso multaron a bares y suspendieron a ciertos bares porque se pasaban media hora, 1 hora del horario que tenían permitido, pero no veo realmente que estén combatiendo a lo que más miedo le da a buena parte de los rosarinos, que es la inseguridad y que es el narcotráfico. ¿Cómo vamos a salir de esta? Ya acá preguntándote nomás como un ciudadano. Sí, mirá, yo voy a ser claro en esto, porque además tampoco es que tenemos tanto tiempo para desarrollar ideas que son muy complejas, o escenarios, no voy a rogarme ideas complejas. Tenemos 3 minutos porque se corta solo esto, te aviso. Bueno, te decía, yo tengo una enorme confianza en la perspectiva de trabajo que se ha autoimpuesto el gobernador Perotti y su ministro de Seguridad. El ministro está proponiendo 3 leyes de reforma de la seguridad pública en Santa Fe. La ley de seguridad pública general, la que rige la seguridad pública en la provincia, que viene del año 74, es decir, de otro siglo. La ley de personal policial, que es del año 2007 aproximadamente, y una ley de control policial.
todo está orientado a intentar desactivar estructuras delictivas complejas que son las responsables de la mayor parte del crecimiento exponencial de la violencia que sufrimos los rosarinos y los santafesinos. Lo que está pasando con el estallido de algunos casos, el estallido en la pública de algunos casos, donde aparecen involucrados fiscales, funcionarios o exfuncionarios policiales, funcionarios o exfuncionarios políticos, me parece que es la clave de lo que necesita la provincia de Santa Fe, desmontar una estructura o determinadas estructuras delictivas complejas que son las grandes generadoras del delito. Después, por supuesto, hay otros delitos predatorios. ¿No? Lo necesitamos ¿Cómo? rápido esto, ¿no? Digo que lo necesitamos rápido, que necesitamos que vengan de yo verdad. creo que lo que hoy estamos viendo, más allá de esas leyes, lo que hoy estamos viendo, ¿por qué no lo vimos en la gestión anterior? Y esto no es un planteo, digo, nosotros hemos siempre planteado lo mismo y fuimos críticos incluso de gestiones de nuestro mismo signo político, a nivel nacional, a nivel de las distintas provincias. Cuando yo, no, por ejemplo, no tengo la misma mirada de valor positivo de la gestión de Berni, y es de mi mismo signo político, porque creo que no avanza hacia una reforma de la estructura policial como debe avanzarse, de la maldita bonaerense, como alguien la llamó en algún momento, y sí valoro positivamente la gestión de Saín, porque ha expuesto un plan de reforma, pero además le está mostrando en los hechos cosas que no pasaban antes. Si se avanzó en hacer saltar por los aires alguna estructura delictiva donde están involucrados funcionarios políticos, funcionarios judiciales, funcionarios policiales, es porque no hay ninguna complicidad en ese sentido. No quiero decir que se esté haciendo todo bien, quiero decir que ese es un paso necesario, porque si no, a veces nos detenemos en la anécdota, que es dolorosa, porque cuando vos te roban, te dañan, ni hablar si hay una muerte de por medio, o dañan tu propiedad, o te la hurtan, etcétera, es dolorosísimo. Ahora, no podemos detenernos exclusivamente en explicar eso, hacer un diagnóstico, sin ir a las causas profundas. Y no me refiero a lo social, porque a veces hay de ciertos sectores del progresismo cierta mirada que tiene que ver con instalar la idea de que solamente a mayor exclusión hay mayor delito. Y eso es una mirada corta, ¿por qué? Porque no explica cómo en países mucho más integrados socialmente también hay delitos complejos, profundos, que necesitan de la persecución penal. Y además no explica que hay sectores de la sociedad acomodados donde también transita el delito. No solo hay delito en los barrios más humildes, quizás el más violento, sino hay delitos en los barrios más acomodados que tienen que ver con el lavado, etcétera, etcétera. El delito hay que abordarlo en toda esa complejidad, y creo, y yo confío en la mirada que tiene Marcelo Sainz. Te hago la última pregunta. Si Rosario finalmente y la provincia termina yendo a una especie de fase 1 o va todavía mucho más para atrás, ¿pensás que lo que es el sector público y el sector político tienen que reducir sus sueldos? Porque me acuerdo que cuando esto se le planteó al presidente, el presidente decía que esto era demagogia porque los tipos estaban laburando, funcionarios que laburan 12 horas por día y demás, como si el sector privado, que se funden y que hacen lo posible para pagarle capaz a un emprendedor, a su empleado, no laburara 12 horas. Te pregunto si para vos, si justamente el Estado te obliga a no poder trabajar y demás, la política también va a dar una señal y el sector público también va a dar una señal de ajuste. No digo, o sea, no puede ser que el único que se ajuste es el sector privado. No, mirá, yo coincido, pero yo no hablo del sector público, hablo en todo caso de cargos jerárquicos de la política, porque si hablamos del sector público, también estamos hablando de los trabajadores del Estado, y me parece que es una discusión que yo pongo aparte, porque además... Claro, a los trabajadores del Estado no los toca, pero sí a los privados. No, estoy hablando a la política, sí, y estoy hablando de sectores jerárquicos del Estado, porque si no, invertimos la carga y nos las agarramos con sueldos que a veces son miserables de los trabajadores del Estado, de los médicos, de control urbano, de los que están en la calle, etcétera, que ponen el cuero en el medio de esta situación, de los policías, por ejemplo, etcétera. Si vos me preguntás de la política, lo tengo claro, y así lo hicimos nosotros en su momento, por ejemplo, en este cuerpo legislativo, reduciendo 30% el salario, ¿no es cierto?
y así lo hizo la provincia con una decisión que ni ¿El siquiera Consejo lo va fue a hacer? votada. ¿El Consejo lo harías? El, ¿Vos impulsarías el que los Consejo ya concejales... lo hizo. El Consejo ya lo hizo. En diciembre y antes de este escenario nos redujimos 30% el salario. Y si es necesario hacerlo una vez más, se hará una vez más. Pero digo, el Consejo ya lo hizo. La provincia lo hizo por un decreto de Perotti. No se necesitó votar en la legislatura. Lo que sí decidió la legislatura provincial es que los legisladores y las legisladoras donaban el 50% con declaración jurada, firmada, etcétera, a quién se dona, etcétera, a distintas instituciones que hoy están enfrentando este escenario. Yo creo que es una discusión que hay que dar, por supuesto, dentro de un marco de racionalidad, como hay que dar también la discusión sobre las grandes fortunas. No nos queda tiempo, pero creo que también es una discusión que hay que dar, porque a diferencia de lo que vos me planteabas antes, efectivamente hay grandes fortunas que se hacen, que se llegan a alcanzar en base a decisiones también del Estado, donde el Estado favorece a través de distintas decisiones la creación, la generación o el que algunos puedan alcanzar grandes fortunas a través de esas decisiones. Bueno, Sí, el Estado ese es un también tema tiene que que tener decía. la posibilidad, digo, y esto lo está discutiendo el mundo, no es una locura que se le ocurre a un grupo de funcionarios peronistas o a los países comunistas, si es que existe alguno todavía, digo, porque ustedes tienen cierta tendencia Corea del a Norte, ver, Cuba, ¿qué es? Corea del Norte y a ver, Cuba, ¿qué es? bueno, son países comunistas, sí, pero digo, pero que se defiendan ellos, yo estoy hablando de peronismo, yo no Venezuela. soy comunista, pero No, ya sé, digo, no quiero creer que no, ¿no? pero los países capitalistas centrales están discutiendo en las grandes fortunas, pero además son países donde los ricos pagan mucho más impuestos. Y otra cosa tuvo el gobierno de Macri, es que los sectores, los deciles más altos de los sectores acomodados, de la economía más acomodados, empezaron a pagar menos impuestos. Entonces, está bien, si quieren no discutamos el impuesto a las grandes fortunas, no discutamos, pero discutamos recuperar algunos impuestos que Para tenían esos mí, sectores. para mí hay que discutir los impuestos en general y bajar los impuestos en general. Para mí es una locura la presión impositiva que tenemos, pero bueno, ese es un tema Depende para que va más. quién, depende para ¿Eh? quién. Alberto Fernández cuenta que en una reunión con Merkel le dijo, che, qué loco en la Argentina dice que los ricos pagan tan poco impuestos, dijo Merkel. No sé, capaz que yo ya me perdí de cuáles son los líderes que ustedes de alguna manera defienden o valoran positivamente. Merkel quizás sí, no sé, no lo sé, no es una chicana, no lo sé porque a veces me pierdo, ¿no es cierto? Y no estoy al día con eso. Pero efectivamente un país que nadie duda que no tiene una gestión ni comunista, ni peronista, ni ningunista de eso que tanto te espantan, la presidenta de ese país se espanta por los pocos impuestos que pagan los ricos en la Argentina, ¿no? Bueno, eso es, sí, yo no creo que sea tan así eso, porque además, digo, es un costo de oportunidad, o sea, y esto lo hablo en general, más allá de lo que cada uno gane, digo, la plata que a vos te cobran en impuestos y que a vos te saca el Estado en impuestos, la dejás de usar para otra cosa. O sea, vos, por ejemplo, a un emprendedor, un empresario, agarrás, le cobrás impuestos, y el tipo capaz que porque le reventaste la cabeza de impuestos, dejó de ampliar la fábrica, o dejó de tomar trabajadores, o dejó de comprar una máquina que iba a requerir el trabajo de dos o tres obreros, por darte un ejemplo. Pero bueno, nos estamos por quedar sin tiempo porque esto se va a cortar en cualquier momento. Más Los que allá de más pagan eso, impuestos en Argentina son los sectores populares cuando pagan el IVA. Eso sí creo que hay que y, revisar. sí, y con la inflación que genera la clase No política. la grande riqueza, no la grande riqueza. No, está bien, pero y con la inflación que genera la clase política de hace muchos años, porque esto ya trasciende cualquier gobierno. La inflación que tiene Argentina, que es la más alta en el mundo, eso trasciende a cualquier gobierno y eso es parte de la responsabilidad de los políticos que emiten porque gastan excesivamente y por eso tienen que cubrir el exceso de gasto público que Bien, tienen pero con este. bueno, es una discusión mucho más compleja y profunda que ya Pero, en los minutos no, pero que bueno, faltan. más Pero allá de el eso, gran... Sí, sí, es decime. que, no, es que también la discusión esa de los impuestos también es también más larga y profunda, pero ya no estamos quedando sin tiempo. Te Bueno, propongo que cuando vos tengas ganas lo volvamos a repetir. Yo valoro muchísimo que se pueda dar este cambio de ideas. Ya, vos ya sabés del lado que estás, yo ya sé del lado que estoy, pero valoro que se pueda dialogar.
vi a muchos ahí que estuvieron comentando, bueno, algunos me habrán Ahí uno puteado, dice, pero no importa. la próxima hacemos un Zoom y que puedan intervenir varios. Hacemos Bueno, un Zoom claro, masivo. exactamente, podemos armar un Zoom, pero bueno, igual, rescato esto, sos bienvenido cuando quieras a hablar con nosotros, con el Grupo Joven, también sos bienvenido en la Fundación Libertad, no vamos a hacer diferencia con ninguno por sus ideas ni por su color político, así que te agradezco todo el tiempo que te tomaste para dar esta charla, ¿no? Este intercambio de ideas. No, gracias a vos. Creo que no nos pusimos de acuerdo en casi nada, pero bueno, es importante poder conocer la opinión del otro mano a mano así de esta manera y la verdad, repito, me sorprendió la invitación y estoy dispuesto cuando quieran y hacemos algo más grande. Dale, Eduardo, te mando un abrazo y ojalá que Rosario pueda enfrentar la cuarentena, la pandemia y todo lo que se viene de la mejor manera posible. Esperemos, seguramente con los cuidados necesarios, eso es importante señalarlo. Ojalá que sí, volvemos a hablar en unos días, Eduardo, te mando un abrazo, hasta luego. Nos vemos. Chao, Chau, chao. chau.